¿Sobre qué quiero hablarles hoy? Yo quiero hablarles hoy sobre una realidad de la que hemos vivido y visto en la iglesia. Personas que tienen una fe fuerte y personas que tienen una fe débil. Pongan mucha atención, por favor, porque hay dos clases de fe. Y yo no quiero que ustedes confundan o mezclen. Existe la fe, que es una fe más usada para conquistar. Es la fe de derribar los muros, derribar los gigantes. Es la fe de abrir puertas, abrir el Mar Rojo, abrir el río Jordán. Es una fe de quitar la enfermedad, de restaurar la familia. Esta fe es diferente a la fe de la que les voy a presentar aquí ahora. ¿Cuál es la gran diferencia? Una fe, ella provoca cambios afuera. La otra fe provoca cambios en mí, adentro. Infelizmente, la mayoría de las personas, la fe que tienen es solamente para cambiarlo de afuera. No tienen la otra clase de fe. Ambas clases de fe son de Dios. Pero la preocupación es que una de estas clases de fe no le permite entrar en el reino de Dios. Como ustedes deben de saber, somos seres eternos, somos un alma. El cuerpo se entierra, se crema. Lo importante, lo único que queda vivo es el alma. Y el alma es lo que está dentro de este cuerpo, es lo que me está mirando por estos ojos, o el alma es lo que está ahora luchando contra este cuerpo para no dormir. No sé si usted sabe, pero la Biblia dice que la carne, ella pelea contra el espíritu. ¿Qué significa esto? Que dentro de nosotros hay una lucha. O sea, tenemos una conciencia. ¿Me están comprendiendo? Y nuestro espíritu lucha contra nuestra carne. Un ejemplo. Hay personas que les gustaría venir ahorita temprano a la iglesia y se quedaron dormidas. O sea que su carne venció a su espíritu. Su espíritu tenía las ganas de venir a conectarse con Dios. Orar, escuchar la palabra, cantarle alabanzas. Su espíritu quiere eso. Su alma tiene sed de Dios. Pero la carne, ella lucha contra el espíritu. E infelizmente muchas personas son vencidas por su carne. No deja que el espíritu les guíe. Todos tenemos esta lucha. 24 horas por día, todos los años de su vida va a ser así. Su carne luchando contra su espíritu. Es el alma queriendo volverse a Dios y la carne no le gusta las cosas de Dios. Porque la carne, déjame explicarles el por qué. La carne no le gusta las cosas de Dios. Porque esta carne, según la Biblia, fue creada de la tierra. Por eso somos terrenales. Y a ella no le gusta cosas espirituales. Porque la carne de nosotros fue creada de la tierra. No fue del espíritu. Vivimos dentro de una carne terrenal. Y a ella no le agradan las cosas espirituales. ¿Me doy a entender? ¿Ustedes comprenden lo que yo digo? Ahí está el porqué. Ahora, hay dos clases de fe. Una fe que provoca cambios alrededor de nosotros, que es la fe que le llevamos a la televisión para que la gente venga. Mira aquí, el matrimonio se restauró, la familia se restauró, la cura. Esta fe es la fe que a la gente le gusta. Porque es una fe que cambia todo, pero no me hace entrar en el reino de Dios. Porque la fe que me lleva a la vida eterna, a la salvación de mi alma, es la fe que me cambia. Es la fe que me transforma a mí. Es la fe que ustedes tanto escuchan de gracia, que hace que esta gracia de Dios venga sobre su vida. Es la fe que Jesucristo trajo a este mundo, del verdadero evangelio. La fe que Jesús trajo y Él nos transmite a través del Espíritu Santo es una fe para entrar en su reino y tener la vida eterna. El bonus o el extra que Él nos da es que con esta fe podemos también cambiar las cosas afuera. Pero no es para eso que sirve la fe. La fe es para que usted se salve así y pueda salvar a otros. Amén. Amén. Es para la salvación. Es para conectarse a Dios. Y este es el verdadero evangelio de Jesús. Hay dos clases de fe. La clase de fe débil y los que tienen una fe fuerte. Si existe una fe débil, existe una fe también que es fuerte. ¿Cuál es la clase de fe que usted tiene? ¿Su fe es débil o su fe es fuerte? ¿Qué clase de fe usted cree que le hará entrar en el reino de Dios? ¿La débil o la fuerte? La mayoría de las personas tienen una fe débil. Y usted va a entender por qué.
Mira lo que dijo el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, a Timoteo. Timoteo, hijo mío, te encargo este mandamiento, para que conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, presentes por ellas la buena ¿qué? Batalla. Y mantengas la fe y la buena ¿qué? Conciencia, que por desecharlas algunos naufragar en cuanto a la fe. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, le dio un mandamiento a Timoteo. Y le dijo una cosa, que se convierte en dos. La primera, ¿cuál es? Mantengas la fe. La mayoría de las personas, infelizmente, no logra mantener ¿qué? Su fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que uno espera, de lo que uno no puede ver, pero está convicto de que va a ver. Es la certeza de las cosas invisibles. La fe es algo sobrenatural dado por ¿quién? Por Dios. Usted no tiene fe de manera natural, es algo que Dios le da a los seres humanos que en Él creen. Porque Dios no se puede ver, pero usted lo va a ver un día, y esto es fe, es una certeza. Certeza de lo invisible, que usted va a ver. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Para mantener esta fe, esta confianza, uno tiene que tener una fe fuerte. Es como yo decía en la mañana del porta-retrato. ¿Ya vio un porta-retrato? Detrás del porta-retrato tiene un cosito, ¿cómo se llama? Soporte. Una cosa que le da condiciones de estar ahí. Usted no ve el soporte, usted ve la foto. Así es la fe. Si la fe que está por detrás es débil, se cae. Si lo que está por detrás es fuerte, se mantiene. O si hay personas que no logran mantener la fe que tienen. Es la primera cosa. Usted tiene que mantener su fe. Mantener viene de mantenimiento. Es cuidar de su fe, para que usted no pueda perderla. Y la segunda cosa, ¿cuál era? ¿Qué le dijo? ¿Y la buena qué? Conciencia. Todos nosotros tenemos una conciencia. Y si esta conciencia no está buena, vamos a tener muchos problemas. ¿Qué es una buena conciencia? Es una conciencia buena, es de paz. La conciencia buena es la conciencia de estar haciendo la voluntad de Dios. Una conciencia buena es una conciencia sin pecado, que no está manchada, que no está ensuciada, que no le acusa, que no trae culpa, que no trae nada de lo que le pueda perjudicar aquí en la cabeza. Son las dos cosas necesarias para que un cristiano mantenga la vida con Dios. Porque como ele dijo, muchos por desecharlas, ¿qué pasó con ellos? Naufragaron. ¿Qué es naufragar? Ele usó este lenguaje porque en aquella época era muy normal que el pueblo hiciese viaje ¿por dónde? Por el mar. Entonces vamos a agarrar un viaje por el mar, estamos navegando y muchos tienen un destino, quieren llegar a algún lugar, pero en medio del camino esta barca ¿qué? Se hunde. ¿Cómo se le llama esto? Naufragio. ¿Tiene el significado ahí? Puede poner. Vamos a entender qué es naufragio. Naufragar, hundirse o quedar destruida, una embarcación, mientras que navega. Mira, desde el momento en que nacimos, pasamos a estar en un viaje. Tenemos que salir de esta vida y llegar a otra. Vamos a trascender, vamos a llegar a la vida eterna. El alma de nosotros se va a separar del cuerpo. Pero muchos, en medio del camino, Dios les da la fe. Dios les revela que tiene un hijo y que por medio de su hijo pueden ser salvos de la muerte eterna, la condenación eterna, que es el infierno. Infelizmente, muchos en esta navegación, en este viaje, ¿qué pasa con su fe? Naufragan. Naufragan. Se hunden. Mueren, se destruyen. Es estar una persona en una embarcación en el momento en que se hunde o queda destruida. Irse a pique. Zozobrar. Perderse. Entonces vuelve al versículo, por favor. Vuelve al versículo. Y mantengas la fe y la buena conciencia, que por desecharlas algunos, ¿qué pasó con ellos? Naufragaron en la fe, se perdieron, vinieron a pique, no llegaron. Muchas personas que hace 1 año, 2 años, 3 años, 10 años eran cristianos, fervorosos, estaban con nosotros, pero naufragaron, se hundieron, se perdieron. Era para llegar a la vida eterna, no llegaron.
no terminaron bien. Comenzaron bien, pero no terminaron. ¿Me está comprendiendo? Significado de débil. Débil. ¿Qué tiene qué? Poca fuerza o poca resistencia física. Que tiene poca fuerza o poca resistencia anímica o moral para soportar o afrontar desgracias o situaciones difíciles. La Biblia dice que nosotros en Romanos 14 debemos de recibir a los débiles en la fe y soportarlos y no juzgarlos. Pero no es de la voluntad de Dios que usted sea débil en la fe, porque esta fe débil no le hará llegar a la vida eterna, no le conectará a Jesús. Usted no va a soportar, no va a soportar. Usted tiene que desarrollar una fe fuerte. ¿Usted quiere tener una fe fuerte? Es la fe fuerte o ser fuerte en la fe que le hará llegar a la vida eterna, que es usted recibir el Espíritu Santo. Es triste, pero la iglesia de Jesús está llena de cristianos con una fe débil. ¿Y cómo yo puedo detectar la fe débil y la fe fuerte? Yo estuve meditando y yo tengo aquí algunos ejemplos de algunos casos. Quien tiene una fe débil es inmaduro. ¿Qué es inmaduro? ¿Sabe qué es inmaduro? ¿Qué es algo inmaduro o alguien inmaduro? ¿Qué es? Un ejemplo, la fruta o el fruto inmaduro no está listo. Quien tiene una fe fuerte es maduro. Yo digo de madurez espiritual porque usted puede tener 80 años y espiritualmente ser un bebé. No estoy hablando de su edad fisiológica. Estoy hablando de la madurez espiritual. Quien tiene una fe débil es inmaduro. ¿Cómo se comporta un niño inmaduro? Es berrinche, es caprichoso. ¿O no es así? Le pide al papá, compra esto, no puedo, llora. Porque no tiene responsabilidad. Hay mucha gente con una fe débil, que es inmaduro. Quien tiene una fe fuerte, ¿qué es? Maduro. Quien tiene una fe débil es emotivo. Toda persona que tiene fe, pero su fe es débil, es una persona que emocional, emotiva, totalmente controlada por sus emociones. Ella no logra controlar sus emociones le controlan. Pero quien tiene una fe fuerte usa la inteligencia. De ahí viene la fe inteligente. ¿Me doy a entender? Quien tiene una fe débil necesita de normas y reglas. ¿Por qué, pastor? Porque es débil en la fe. Le tiene que poner reglas. Le voy a dar un ejemplo. Una persona de una fe débil, si usted no le da un sobre, ella no va a diezmar. Una persona de una fe débil, si ella no tenga algo que tocar, ella no va a creer. Una persona de una fe débil necesita que le dé. Por eso que la religión es bueno para esta gente. Por eso que a los viciosos que no tienen autocontrol tienen que poner en un anexo, porque tiene regla, tiene normas. Quien tiene una fe débil tiene que decirle qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, porque su fe no se mantiene. Necesita de una regla. Pero quien tiene una fe fuerte tiene libertad. No hace falta que nadie le diga nada y que le dé un sobre, un ejemplo. Yo sé lo que se tiene que hacer y yo aprovecho mi libertad para hacer lo que se tiene que hacer, sin que nadie me diga. Amén. Por eso que la religión le ayuda a mucha gente. Hay mucha gente que le gusta la religión. La religión y la religiosidad. ¿Por qué es la religiosidad? Un montón de reglas. Porque tiene que ser así la oración, tiene que ser tantas veces, tiene que ser este día. ¿O no es así? Es una fe que débil, pero Jesús vino para darnos libertad. Quien es libre, maduro de una fe fuerte, puede dejarlo libre. No hace falta que le ponga una regla. Esa persona sabe lo que tiene que hacer. Ella anda con Dios, ella conoce a Dios, sabe lo que le agrada a Dios. Amén. Otra cosa, diferencia, comparativo. Quien tiene una fe débil, vive de los sentidos. De lo que ve, de lo que oye, de lo que siente. Está totalmente
controlado por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente. Y quien tiene una fe fuerte, vive la fe verdadera, que es creer en lo invisible. Amén. Quien tiene una fe débil es inconstante. ¿Qué es inconstante? El inconstante no es aquel que no viene, es aquel que viene pero no se mantiene. ¿Ya vieron ustedes aquel ejemplo de la tortuga y del conejo? ¿Quién es más rápido? El conejo. El conejo es más rápido, pero la tortuga es constante. Ni siempre el que va más rápido va a llegar primero, pero aquel que es constante, seguro que va a llegar. Dios no quiere que sea rápido, que usted tenga prisa, pero que usted sea ¿qué? Constante. Sea constante. ¿Usted quiere desarrollar una fe fuerte? Sea constante. Sea constante, porque velocidad no funciona con Dios, es constancia. Amén. Otra cosa que yo escribí aquí, la fe débil es semejante a aquella persona de Mateo capítulo 7 que edificó la casa sobre la arena. Edificar sobre la arena es un símbolo de facilidad, sin esfuerzo, sin sacrificio y rápido. Quien tiene una fe fuerte es semejante al hombre prudente que dijo Jesús, que edificó sobre la roca, la piedra. Es más costoso, tarda más sacrificio, pero cuando vienen las tempestades y los vientos fuertes, ¿qué casa se mantendrá? Entonces, quien tiene una fe débil siempre va a buscar la facilidad, siempre va a buscar lo más fácil, va a buscar atajos, porque su fe es débil, le lleva a esto. Pero quien tiene una fe fuerte prefiere el sacrificio. Amén. Escuche esto. Quien tiene una fe débil es orgulloso. El orgullo es algo que muestra que una persona tiene una fe, pero es una fe ¿qué? Débil. El peor orgulloso no es aquel que no viene a la iglesia, que no cree en la Biblia, es aquel que está en la iglesia y cree en la Biblia. Hay muchas personas que piensan ser santas, pero su santidad nada más es que un orgullo disfrazado. ¿Me hago entender? Y no hay nada más para Dios así que le ofende tanto como el orgullo. Personas orgullosas que son soberbias, personas que no sé si fue por la educación o si es un demonio, pero una persona cuando es orgullosa, ella no acepta consejos. Ella nunca consigue ver sus errores. Una persona orgullosa, ella no da el brazo a torcer. El orgullo para Dios es el peor de los demonios que hay. Ya les dije aquí varias veces. Un ejemplo. Hay más salvación. Es más fácil en Jesús salvar a un vicioso, a un homosexual, que son cosas que la gente critica y condena, ¿no? A un asesino, que un orgulloso. Hay quienes piensan así, pastor, yo no fumo, yo no tomo, soy buena persona, usted es orgulloso. Y aquella persona que usted piensa ser la mala, ella tiene un corazón humilde. Es más fácil tener salvación para ella que para usted. Otro día yo dije así, vengan aquí adelante. Y una señora dijo, no, yo no voy, porque Dios me escucha aquí. ¿Qué es lo que viene a hacer en la iglesia? Si usted no consigue cambiar de butaca, ¿cómo usted va a cambiar de vida? Si usted es orgulloso para oír un consejo, para aceptar una crítica, ¿cómo Dios le puede salvar? La Biblia no dice que Lúcifer, este ángel, que se volvió demonio, no dice la Biblia que él que se puso a ver pornografía, después usó drogas y ahí él empezó a mentir. No, él simplemente se orgulleció, se engrandeció. ¿Qué es lo que destruye una familia? Es el orgullo. ¿Qué es lo que le hace a las personas perder dinero? Orgullo. Y es también lo que le hace perder la vida eterna. El propio Señor Jesús dijo que Él solo se revela a los humildes de corazón. A los humildes de corazón. Cuidado para usted no pensar que usted es una persona santa y está siendo orgullosa. Porque ahí muestra que usted tiene una fe débil. Y usted sabe si usted es. Porque quien tiene una fe fuerte es humilde. Su fe es tan fuerte que logra ser humilde, de humillarse a sí mismo
Por isso, aquele que tem uma fé forte logra perdonar. Aquele que tem uma fé forte logra conectar-se a Deus. Porque Deus não anda com os orgulhosos, não anda com os soberbios. Repito, é mais fácil Deus salvar, restaurar e bendecir a um vicioso que quer deixar seu vício, a um assassino, a um violador, que um orgulhoso que não hace nada disso, pero que se crê melhor que os demais, que crê não necessitar de ajuda, que crê estar correto e não se doblega. É a pior coisa que há. E les vou a ir mais profundo com vocês. O pior orgulhoso não é o que está allá afuera, que diz que só sacamos dinheiro aqui. São os que já estão aqui entre nós, pero todavía sigue resistindo-se ao cambio que Deus quer fazer. Se você é assim por sua família, por seus padres, ou por qualquer circunstância que haja em sua vida, este orgulho le vai levar ao inferno. Renuncia a este orgulho, para que Deus le pueda salvar. Amém? Outra coisa. A diferença entre uma fé débil e uma fé forte. Ele de fé débil necessita ver para crer. Ele que tem fé forte, ele crê sem antes ver, aún não vendo. Ele que tem uma fé débil, le quer echar a mão a Deus. Como funciona isto? Uma pessoa que tem uma fé débil, ela quer tomar o lugar que é de Deus. Ele quer actuar em lugar de Deus. Já pensa que ele necessita dar a Deus uma manita. Não sei se me estou entendendo. E o pior é um exemplo. Quem tem uma fé débil não deixa Deus obrar. Por isso, às vezes, esta fé não lhe traz a família. Porque você quer fazer o que Deus tem que fazer. Você tem que confiar. Quem tem uma fé forte, confia. Como escrevi? Quem tem uma fé forte vive na dependência de Deus. Um exemplo, eu não lhe vou ajudar a Deus, eu não vou fazer nada aqui para que Deus pueda motivar-se, incentivar-se. Eu vou depender de Deus. Um exemplo, quem tem uma fé forte acepta a vontade de Deus. Quem tem uma fé débil quer preparar todo um plano e quer trazer a Deus para este plano. Quer obrigar-lhe a Deus a bendecir. É aquela pessoa que quer unir-se a uma pessoa e sabe que esta pessoa não está de acordo com o que Deus tem para ela. Então, o que é o que ela faz? Ela prepara todo, ela dá ofrendas para Deus, ela canta uma alabança, ela faz todo lo bonito para ver se Deus se convence a venir a bendecir o que ela quer, porque sua fé débil lhe hace ser caprichoso. Uma pessoa de uma fé débil, ele é tão débil em la fé que todo tem que ser como ella quer, a hora que ella quer. ¿Me explico? Porque esse tipo de pessoa é aquela classe de pessoa que só vem à igreja para hacer negócios com Deus. Pensa que pode pagar, comprar algo de Deus. É aquela pessoa que pensa que Deus é como os brujos ou a brujeria, em que você faz um trabalho e ganha algo a cambio. Não é assim que funciona com Deus. Deus não está aqui para atender seus desejos, não. Somos nós outros que estamos aqui para saber qual é sua vontade. Porque quem crê em Deus não é porque algo me salió mal que eu vou deixar de ir, que eu vou dizer: Senhor, mira aquele dízimo que te disse, acorda? Quem somos? Quem pensamos que somos? Quem foi que deu algo primeiro a Deus para que ele possa retribuir se ele criou tudo? Não é verdade? Pero la persona, o uno, quando tem uma fé débil, quando tem uma fé débil, não duerma não, quando uno tem uma fé débil, quer ver todo a sua hora, a sua maneira, é caprichoso, e a estas pessoas não lhe agradam a Deus, porque Deus não quer que você esteja com Ele por lo que Ele lhe pode dar. Deus quer que você esteja com Ele por el Espírito Santo, por saber a importância de sua alma e de la vida eterna. Las bendiciones son por añadidura y de acuerdo a la voluntad de Dios. No es que usted sea acomodado, conformado y acepte una vida mala, miserable, pero que usted entienda que Él es Dios y nosotros somos seres humanos. Amén. Es un temor que hay que tener. Pero si usted es débil en la fe, le recibimos, le soportamos, no le juzgamos. Es lo que manda Romanos 14. Quien tiene una fe débil, negocia com Deus e também com o diabo. Um exemplo, uma pessoa de fé débil,
ella acepta las propuestas y ofertas que el diablo le hace. Porque su fe es débil. No es fuerte el suficiente para depender de quién? De Dios. Entonces, supongamos, el diablo viene con una propuesta, viene con una oferta, haz esto que esto va a pasar de bueno. Y uno como se deja... Está interesante esta propuesta. Negocio. Entonces, si yo hago eso, ¿me das esto? Sí. Una fe débil. Ve usted cuando Jesús estaba en el desierto. El diablo, ¿qué quiso hacer con él? Vamos a negociar. Vamos a negociar. Jesús tenía una fe débil o una fe fuerte. No tiene negocio. Ah, entonces vino un hombre para seducirme. Vino una mujer para seducirme. No tiene negocio. Mi fe es fuerte para yo saber que Dios me va a bendecir en el amor. No voy a negociar por mi alma. Amén. Ah, pero vamos aquí a leer las cartas, a ver los videntes, a buscar aquí en la... No, yo voy a confiar de que Dios me va a ayudar. Para terminar, quien tiene una fe débil, retrocede. ¿Qué es retroceder? Vuelve atrás. La Biblia dice, mi justo vivirá por la fe. ¿Qué clase de fe es esta? ¿Débil o fuerte? Fuerte. Porque a mí no me agrada y en mi alma no tiene placer en los que retroceden, ¿se dice? A Dios no le agrada a los que vuelven atrás, a los que abandonan su fe. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, mantenga la fe y la buena conciencia, porque muchos no hicieron esto y ahora naufragaron, no lograron completar el viaje. Mantenga la fe fuerte, no retroceda, hay que avanzar, avanzar, avanzar. Por eso te ve que hay personas que deciden algo y vuelven atrás. Viene un domingo, 2, 3, corta en el cuarto. No es constante. ¿Por qué, pastor, la gente es así? Porque la fe de la gente, ¿cómo es? Débil. Porque quien tiene una fe fuerte no retrocede, no vuelve atrás. Le voy a decir algo que es un poquito fuerte. Ojalá usted tenga discernimiento para interpretar. Es mejor que yo tenga mi fe mantenida, yo mantenga mi confianza, mi fe, mi familia siga destruida, que yo, para agradar a mi familia, naufrague en mi fe. No sé si yo me hago entender, pero llega a este extremo. Porque la fe que viene de Dios, que me hace tener el Espíritu Santo, que me hace creer en el Evangelio de Jesucristo, es lo que puede restaurar toda mi vida y darme lo más importante, la vida eterna. Pero muchos naufragaron en la fe, se hundieron, se perdieron, no completaron el viaje, porque perdieron la buena conciencia. Usted puede ver que hay gente que peca y ya no le acusa más la mente. Ya no tiene más una buena conciencia. Su conciencia está manchada, está corrompida, por eso naufragó. Y otros que no mantuvieron su fe. Mantenga su fe. Mantenga su fe. Amén. Amén. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque es muy fácil tener una fe para conquistar, lograr cosas. Y es muy bonito, nos emociona cuando logramos algo. Pero la fe que Dios quiere que tengamos es la fe de que aunque yo no conquiste, yo también me mantengo. La Biblia dice, yo soy el Señor y no cambio. La humanidad ha cambiado, Dios no cambia, yo no puedo cambiar. ¿Me explico? La fe que es fuerte, que me lleva a la vida eterna, que me llena del Espíritu Santo. Esta fe, que es la fe de un verdadero cristiano, es la que le da fuerza para soportar las luchas. Cuando usted pasa por problemas. Pero el que tiene una fe fuerte, nadie le impone regla. La iglesia no cerró. Y yo les estoy diciendo eso porque también ese señor dijo así, porque yo me corrieron, no sé qué le pasó ahí. Mis contratos no se firmaron. ¿Qué clase de fe es esta? ¿Qué clase de fe es esta? Es decir, que si Dios no le responda hoy, ¿usted va a abandonar la fe? Igual usted hizo con su matrimonio. Por eso usted divorcia, ¿no? Se puso difícil, yo me voy. No es así, ¿no? Mantenga esta fe. Jesús estaba caminando sobre las aguas y entonces Pedro le miró y él pensaba que era un fantasma y Jesús dijo, soy yo, y Pedro le dijo, si eres tú, mándame andar contigo sobre las aguas, caminar. Y Jesús le dijo, ven. Pedro salió de la barca
Ele pisou nas águas e empezó o quê? Aí está uma diferença, vê a diferença. A primeira vez que Deus abriu o mar rojo, que foi um grande milagre, uma maravilha, o milagre aconteceu no mar. O mar se abriu e as pessoas passaram, pero siguieron iguales. Quando Pedro pisou nas águas não cambiaram, pero Pedro foi cambiado. O milagre foi em Pedro. Há milagros que Deus hace na situação e há milagros que Deus hace em mim. E neste momento em que Pedro caminhou sobre as águas, ele começou a mirar. Ele deixou de mirar a Jesus, aquele que ele havia mandado ir. E que passou com Pedro? Se hundiu. Quando Jesus foi a rescatar, o que foi o que Jesus disse? Ai, pobrecito, perdão, estás medroso, Pedro, vem aqui, eu te cuido. Foi assim? Oh, Pedrito lindo, não. Jesus lhe estendeu a mão e lhe disse o quê? Hombre de pouca fé, ¿por que dudaste? ¿Por que em tu consciência entrou a dúvida? ¿Por que dudaste? Pouca fé. Se quieres andar comigo, Pedro, tengas mais fé. Tengas mais fé. Deus não se conmueve por nossas emoções. Ele lhe chamou, você chegou. Agora, se você quer andar com Ele sobre as águas, ver lo impossível, estar com Jesus nesta vida e no porvenir, tenha mais fé. Porque você vai ver que não todo vai sair como a você lhe gostaria. Vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ser difícil. A vida com Deus é complicada, pero você tem que ter uma fé forte. E se você é débil, le recebimos. Se acorremos, le recebimos. Pero você tem que desarrollar uma fé forte. Agora, como ter uma fé forte? E com isso eu termino. Quem quer ter uma fé forte? Pastor, como hago para que minha fé seja forte? É muito sencillo. Quando você vai ao ginásio, você faz exercícios, não é assim? Você faz exercícios, exercita seus músculos, que seus músculos se põem mais fortes. A pergunta é: no primeiro dia de treinamento, seu corpo já cambia? Además de los hombres que são bem fuertes e mulheres que têm muita força muscular, ¿se dice? Fuerza física. Estas pessoas, además de treinamento, ¿qué es lo que llevan? Una dieta. Eles não comem qualquer coisa. Lo mismo puede servir para su fé. ¿Por qué las personas están débiles en la fe? Son débiles en la fe porque no nutren, no alimentan su fe. No leen la Biblia, no oran en su casa, no se despiertan en las madrugadas, no están constantemente en la presencia de Dios, en oración, ayunan poquísimo o casi nada y después quieren pedirle fuerzas a Dios. Se você tem uma fé débil, é porque você não alimenta a sua fé. É porque você é cristiano durante o serviço, 1 hora, 2 horas de serviço, você é cristiano. Acabou as 2 horas, você se despide de Deus e vuelve a ser o que era antes. Você não sigue sendo cristiano, não sigue orando. Deveríamos todos de despertar nas madrugadas para orar. Deveríamos antes de mirar ao celular ler a Bíblia. Deveríamos antes de alimentar a nosso corpo alimentar o alma. Porque quizás su cuerpo está muy sano. Usted tiene músculos, usted es fuerte, pero su alma está débil, flaca, desnutrida. Por eso cuando viene un problema, un pecado, una tentación, usted no tiene una fe fuerte para resistir. Por eso usted no tiene cómo resistir y permanecer con Dios. Porque usted depende que alguien lea para usted la Biblia. O que usted quiera viendo prédicas en la internet. O que se quede escuchando outros, ao invés de usted ir a la fuente y beber del agua. Qualquer de nós podemos ir a Jesus e falar com Ele diretamente todos os dias. Pode ser acostado, pode ser sentado, de olhos abertos, de olhos cerrados, pode ser no banho mientras se banha. Tempo não é a excusa. O problema é que aprendimos a estar contando histórias para nós. Aí pecamos, falhamos e nos quedamos contando histórias para nós. Eu não hice esto por esto. Aí eu me sinto melhor. E aí sua carne le queda contando histórias a seu espírito e você se convence. E vive de pretexto em pretexto, excusa em excusa. Assim como seu corpo não cambia no mesmo dia, pero com constância, se vai sendo o quê? Forte. Quer ver algo? Se você é débil na fé, empiece a orar todos os dias. Não é rezar ou repetir orações. Habla o que está em seu coração todos os dias. Toda emoção, todo sentimento que temos é uma invitação de Deus à oração. É como se Deus estivesse chamando: ven a orar. ¿Estás triste? Ora.
¿Estás contento? Ora. ¿Está con rabia, enojo? Ora. ¿Está preocupado? Ora. ¿Qué es orar, pastor? Es llamarle a Él, hablar con Él. Amén. En cualquier lugar, usted puede estar manejando y hablando con quién. Usted puede estar en el transporte, pone unos audífonos o aquí en la mente. Pero todas las personas que vienen delante de mí a pedirme ayuda y que son débiles en la fe, no tienen vida de comunión con Dios. La única vez en que ejercitan su fe es aquí en la iglesia y no es suficiente. Y peor cuando solo viene domingo. Peor cuando solo viene domingo. Porque usted no come solamente domingo. Usted no se baña solamente domingo. Todas las cosas importantes usted no hace solamente domingo. Usted hace a diario. Puede ver. Usted es débil en la fe. Es porque usted no tiene vida con Dios. Y usted sabe. ¿O no sabe? ¿Quiere tener una fe fuerte? ¿Sí o no? Sí. Ejercite esta fe. Usted no va a ver ningún cambio hoy. No es con una oración que su fe será fuerte. Es con la práctica de la fe. Es ejercitando la fe. Y cuando vengan las luchas, estas luchas le obligan a ser un cristiano. Usted se dice cristiano. Las luchas cuando vengan, muestra que usted es cristiano. No hay mejor momento en la vida de mostrar la fe que está dentro de usted que delante de una dificultad. Amén. Esta es la fe que le va a salvar, que le va a dar la vida eterna, que le va a restaurar su alma, y por añadidura usted puede usar esta fe para las demás cosas de la vida.